Primera Corintios capítulo 2, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Espíritu Santo, muchas de las decisiones que marcan y definen nuestra vida necesitan ser iluminadas por tu luz. Ayúdanos a entender este misterio y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. En la vida hay dos planos. En la existencia humana hay diríamos dos niveles o dos planos desde los cuales existimos, decidimos, caminamos, empujamos. Son dos niveles. El plano, diríamos, el plano natural, ¿verdad? El plano de la existencia racional, el cual tiene un valor, el cual tiene un sentido. Es bueno usar la razón. Es el plano, diríamos, en el que valoramos, analizamos los pro y los contra de decisiones. Es el plano de hacer balances. Bueno, es el plano racional, es el plano natural, le va a llamar Pablo a esto. Bueno, diríamos que son tres planos en realidad. Ese plano, dirá Pablo, del hombre natural, que a través de sus capacidades racionales busca encontrar los mejores caminos a su vida, y el plano racional pues tiene un valor. Dios nos ha dado la razón para poder realizar nuestras propias valoraciones, y tiene la razón un lugar muy importante a la hora de decidir nuestros caminos. Pero Pablo va a hablar también de un plano al cual él le va a llamar carnal. Es el plano en el que existimos, pero dominados por una serie de pasiones, de desorganizaciones, donde vamos tomando decisiones en la vida ni siquiera con la razón, sino con la pasión. Es decir, controlados y dominados por estados emocionales que llegan a nuestra vida por experiencias agradables o desagradables. Y entonces en el plano pasional, en ese plano carnal, tomamos decisiones impulsivas, apresuradas, precipitadas. Las emociones a veces son tan fuertes, los sentimientos o los placeres son tan intensos y nos hacen tomar ciertas determinaciones
pero no son los mejores criterios para saber tomar el rumbo y el camino. Y el tercer plano que Pablo va a hablar, que es el que estamos hablando, el que vamos a dar ahora, es el plano espiritual. Quítenme por favor lo chillón, hijos, quítenme lo chillón del micrófono, denle más cuerpo, denle más bajo. El tercer plano es el plano espiritual. Y ese plano espiritual está caracterizado porque nuestras capacidades racionales sean alumbrados, iluminados por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Es tener acceso a una, diríamos, a una comprensión que no está en nosotros, sino que es accesar a un tipo de comprensión que viene de Dios y que nos permite ver, que nos permite dilucidar, discernir, y entonces vemos cosas que en nuestra humanidad, en nuestra racionalidad, no somos capaces de ver. En nuestro análisis humano quizás llegamos a comprender algo, y con la luz de Dios nos damos cuenta que eso que habíamos comprendido humanamente no era cierto, que la razón con toda su capacidad nos engañó y que había atrás otra realidad a la que no teníamos acceso humanamente, pero que a través de la asistencia divina pudimos accesar a entenderlo. Y ese es el plano espiritual. El plano espiritual es el mundo en el que decidimos a partir de una iluminación celestial. Es accesar a una comprensión que no estaba en mí, ni en mis capacidades, sino que llega a través de la intervención generosa, misericordiosa de Dios a nuestra vida. Los tres planos son parte muchas veces de nuestra vida. El éxito o la plenitud de la vida consiste en que el plano espiritual vaya tomando control, vaya tomando determinación en nuestra vida, porque en el plano espiritual lo que hacemos es sintonizar con Dios. En el plano espiritual lo que hacemos es decidir en armonía con lo que Dios está pensando. Es llegar a una esquina en la que Dios y yo nos encontramos y tomamos una determinación. Ese es el plano espiritual y es el que más cuesta. Es el más difícil. Y ese es el plano al que somos convocados. El plano espiritual. Volviendo, el plano natural, que es el plano de la razón, las capacidades racionales suyas para analizar. ¿Me conviene? Veamos los pros, los contras. Son los análisis que usted hace en su empresa o en su negocio, los FODA, por ejemplo, ¿va? Cuando dicen vamos a analizar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las, ¿qué es la otra? Las amenazas. Vamos a analizar esto. Y usted comienza a hacer esos balances. Es la razón, queriendo encontrar las mejores luces. Cuando usted se sienta y dice, ¿qué me conviene? Ese es el plano humano. ¿Qué me conviene? Y hace un balance. ¿Qué decisión voy a tomar? Si yo me voy
¿Qué me beneficia? ¿En qué me afecta? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Y se sienta usted a analizar. Si tomo esta carrera, si tomo este trabajo, si dejo la universidad, si me pongo a trabajar, si me caso o me mantengo soltero, y usted comienza a hacer sus valoraciones, sus análisis, es el hombre racional, el hombre natural, poniendo en juego su capacidad racional para tomar la mejor decisión. Pero también usted puede tomar las decisiones de su vida en el plano pasional. Tiene una cólera con el jefe y manda todo al carajo en un día para otro. Ni siquiera analizó, ni siquiera pensó, ni siquiera se puso a discernir. Son las decisiones explosivas, son las decisiones que tomamos apresuradas y alocadas, y que con rodillitas venimos a darnos cuenta de lo desastroso que fue la decisión, porque no tuvimos ni siquiera la capacidad racional de poder tomar una decisión, sino que fue una cosa pasional. Gente que se casa por un momento de pasión y luego se da cuenta que este es un gran lío, y que la pasión no basta, que el calor no basta, que la calentura no basta, que el deseo no basta para llevar adelante un matrimonio. Cuando nos encontramos ya en una relación tan compleja, nos damos cuenta que la calentura no es necesaria para sostener un proyecto de hogar. Es la pasión. Son las decisiones que tomamos en esa impulsividad, como la que va a hablar Jacob de su hijo Rubén, ¿verdad? Y le dice: tú eras el primogénito, pero fuiste tan impetuoso, un río desbordado, y perdiste la primogenitura. Entonces, este tipo de plano, este tipo de nivel de decidir es destructivo, es desorientador. No podemos ir por la vida en este plano. Sin embargo, es el plano en el que la mayoría se mueve, es el plano en el que la mayoría decide. Son pocos los que pertenecen al plano de la racionalidad. Son pocos. La gran mayoría está en el plano pasional, tomando decisiones en la vida a partir de puros impulsos, a partir de ese río desbordado, de eso impetuoso en nosotros, que los padres de la iglesia le van a llamar las pasiones. Le va a llamar Pablo la epidumía, ese deseo que parece ser insaciable en el ser humano, que es como un motor que lo empuja a tomar decisiones apresuradas, alocadas, desorientadas. Aquí está la gran mayoría. Gente que toma decisiones a puros impulsos, que no tiene la capacidad racional. Ahora, en el plano espiritual, si aquí hay pocos y aquí está la gran mayoría, en el plano espiritual es los más poquitos, porque estos van todavía más allá del plano racional, porque no es simplemente que quieren decidir a partir de
de lo que le conviene, qué me beneficia. No, no, no. Estos buscan decidir a partir de lo que Dios diga. Y la pregunta no es ¿qué me beneficia? No, la pregunta es ¿qué quieres que haga, Señor? Ya es otro plano. Ya no estamos en el plano de mis impulsos ni de mis conveniencias. Estamos en el plano de agradar a Dios. Y a veces pueda que no me convenga. Inicialmente, a mi juicio. Pero a la larga será lo mejor para mí. En el momento quizás no me va a agradar. En el momento no voy a sentir beneficio. Es más, quizás hay decisiones divinas sobre mi vida que al momento voy a sentir hasta perjuicio. Siempre que Dios dirigió a los hombres en la Biblia y a las mujeres, al principio no se sentían como beneficiados. Por eso cuando se encontraban con Dios en el plano divino y este Dios les asistía a sus decisiones, ellos se resistían. Moisés: he decidido, le dice Dios, librar a mi pueblo, y vos vas a ir. No, Señor, no, no, no. La resistencia es porque descubre que en el designio divino algo no me va a agradar, algo no me va a gustar. Que en el designio divino pues no será algo que me traiga beneficio. Pero que a la larga será mi mejor beneficio. Pero aquí estamos ya en un plano que no pertenece a mi beneficio, sino al designio de Dios. El ángel aparece a María y María al principio pues se pregunta muchas cosas, pero al final dice: bueno, hágase en mí. Está bien, yo no entiendo, me va a costar, será un sacrificio, pero que se haga lo que Dios diga. Es cuando nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para hacer lo que Dios quiere. El plano espiritual es el plano más complicado porque implica una serie de decisiones y desafíos que en un primer momento no nos parecen agradables, que en un primer momento no nos parecen satisfactorios, y por eso no lo buscamos ni los deseamos, porque a veces van en contra aún de nuestros deseos y de nuestra conveniencia. No es lo que quiero, no es lo que me conviene, pero es lo que Dios quiere. Y ese es el plano más difícil. Por eso en este plano se mueven muy poquitos. Primero porque ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo saber diferenciar entre mis deseos, mis conveniencias y la voluntad de Dios? ¿Cómo saber diferenciar y no confundir mis impulsos con el impulso del Espíritu? ¿Cómo diferenciar entre las cosas que son mi deseo, mi anhelo, en las cosas que son mi conveniencia y las cosas que Dios quiere, aunque no sean mis deseos ni mi conveniencia? ¿Cómo caminar en el plano divino aunque no sea apetecible para mí? Allí hemos entrado al plano espiritual. El espiritual no es el que hace más ayunos, hermanitos. La iglesia ha confundido a la espiritualidad. Hay hermanos e iglesias que se creen más espirituales porque hacen más vigilias. No, si usted puede pasar toda la noche desvelándose, eso no lo va a hacer espiritual. Eso es ritualizar la espiritualidad, es creer que si practico ciertas cosas voy a ser espiritual. Usted puede aguantar unas hambreadas creyendo que está haciendo ayuno, pero no lo va a hacer espiritual necesariamente. La espiritualidad no tiene que ver con práctica de ciertas disciplinas religiosas. No, tiene que ver
con cierto plano de existir, ciertos criterios que le iluminan la vida. A veces creemos que no solamente hemos ritualizado la espiritualidad, sino que la hemos moralizado. Creemos que el espiritual es la que anda de vestido hasta los tobillos, ¿no? La que se cubre hasta aquí, la que jamás la pintura del diablo ha tocado su pelo, ¿verdad? Que sus labios están limpios de cualquier maquillaje inmundo. Y creemos que la espiritualidad es cumplir una serie de normas morales. No. Usted puede ser el más moralista y no ser espiritual. Usted puede ser el más, como dicen los hermanos, el más ceñido, bien ceñidito, y no es espiritual. Son cosas distintas. Los más ceñidos en tiempos de Jesús eran los fariseos. Esos hombres eran tan apegados a la ley, pero tan apegados, que eran el modelo que todos querían tener. Eran el modelo que todos querían seguir. Todo israelita que miraba, mira, para empezar, bajarle al monitor, bajarle volumen. Y ecualícenlo mejor. El israelita miraba a un fariseo y quería ser como él. Era su modelo a seguir. Porque eran personas tan ceñidas, pero no eran espirituales. Nunca entendieron a Jesús. No comprendieron a Jesús. No entendieron el mensaje. Moralistas, pero no eran espirituales. La iglesia ha entendido la espiritualidad como una moralidad, y estamos equivocados. No es eso. La espiritualidad no es apegarse a normas externas que los hombres o las iglesias tienen, y desde que usted entra, vaya, mire, este es el libro de cómo debe vivir, cómo debe caminar, vestir, comer, peinarse, las medidas de su vestido, la moralidad, ¿no? La espiritualidad es sintonizar con el Espíritu, es elevar nuestra vida a una existencia capaz de encontrar el dial del Espíritu, y usted comienza a mover hasta hallar la frecuencia y decir, ya estoy llegando, aquí di con el Espíritu. Es una búsqueda, ese es el asunto. La espiritualidad es una búsqueda constante, permanente. La espiritualidad es una lucha continua, no es que ya la alcancé de una vez y para siempre. No. Porque Dios de repente me va a llevar por un camino, de repente me dice, hoy nos vamos por aquí. No soy yo quien lo manejo a Él, sino Él quien me debe manejar a mí. Y la espiritualidad es dejarme llevar, dejarme conducir. La espiritualidad es que no le diga yo al Espíritu por dónde nos vamos a ir, no, Él me dice por dónde nos vamos a ir. Quisiera ilustrar todo esto en el libro de 2 Samuel. En el contexto de la conspiración contra David, capítulo 15 del segundo libro de Samuel.
dice, vamos a leer parte de la historia y poder ver los planos en los que se mueve el ser humano. Y dice, 2 Samuel capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 23. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor de Dios, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Fíjese, David se está moviendo en un plano que no depende de él, que no depende de sus decisiones, que depende de lo que Dios quiera hacer con su vida. Estoy a su merced. Quiero poner mi vida en sus manos. Y le dice, y también le dijo: como tú eres vidente, ojo, fíjese bien, hablando de Sadoc, como tú eres vidente, que es el término que se empleaba para referirse al profeta. ¿Por qué? Porque él ve cosas que los demás no ven. Tiene acceso a una comprensión que los demás no tienen. Y ese es básicamente el profeta. El profeta es ver el entorno humano desde cierta información que los demás no tienen. Interpretar la cotidianidad no a partir del balance racionales ni a partir de impulsos emocionales, sino a partir de una información celestial que le permite ver cosas que los demás no ven y por tanto armonizar con lo que Dios quiere hacer. Como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y ahí se quedaron. David, por su parte, subió el monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David, ojo, que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planos de Ahitofel. Aquí tenemos un personaje que entra en la escena y que preocupa a David. Lo preocupa porque Ahitofel ha sido su consejero durante años. Ahitofel conoce a David hasta en sope friole. Ahitofel sabe todos los movimientos de David, desde la mañana hasta la noche. Ahitofel tiene total información de David. Que él se haya unido a la sublevación de su hijo Absalón es grave para David, porque Absalón no tiene el conocimiento que Ahitofel tiene de David. Si alguien conoce las salidas, las entradas, los gustos, los movimientos, los pensamientos, los sentimientos, las aptitudes, las debilidades de David, es Ahitofel.
Ha sido su hombre más cercano durante muchísimos años. Y Ahitofel tiene contra David un resentimiento. Ahitofel tiene contra David algo que le sembró y lo ha venido guardando. Y aquel desencanto de Ahitofel con David ha estado allí. Y le ha estado sirviendo, pero envenenado. Y ha estado cerca de él, pero envenenado, esperando el momento de desquitársela. Y aquí ha llegado el momento. Para muchos, la enemistad de Ahitofel con David viene a raíz del encuentro sexual de David con Betsabé, porque él es tío de Betsabé. Y él conoce a David y le clavó ese veneno, y ya estaba a la par de David, pero con el deseo de desquitársela. Y David lo sabe. Por eso David lo que hace cuando escucha que Ahitofel se ha unido a la sublevación, a la conspiración, lo que hace es orar: Señor, haz que fracasen los planes, porque él sabe que Ahitofel ya tiene planes. David sabe que Ahitofel tiene la medida de destruirlo, y él no puede hacer nada, y él no puede impedirlo. Ninguna decisión que él tome podrá impedir que Ahitofel triunfe en los planes de destruirlo. ¿Qué hace David? Accesar al único que tiene capacidad de neutralizar a la persona que tiene la capacidad de destruirlo. Solo Dios puede neutralizar a aquel que tiene capacidad de destruirlo a usted. Sigamos más adelante, capítulo 16. Aquí viene todo el relato. Aquí es donde entran los planos, los resultados y las consecuencias. Capítulo 16, versículo 15. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo habían seguido, Absalón es el hijo de David, para quienes están aquí y no saben, se ha sublevado para quitarle el trono a su padre. Ha venido en un plan. Él ha venido racionalmente armando el plan contra su papá. Ha venido haciendo un trabajo tan bueno y ha venido conspirando y durmiéndose un sector del pueblo y del palacio, y se ha levantado para quitar a su padre del trono. Hay una conspiración. Pero aquí si usted se mueve en el plano pasional, carnal, las conspiraciones van a funcionar contra usted. Si usted se mueve en el plano racional, las conspiraciones van a funcionar contra usted. Pero si se mueve en el plano espiritual, aunque las conspiraciones sean más fuertes que usted, no van a funcionar. Pero tiene que moverse en el plano espiritual. Y dice, también Ahitofel lo acompañaba. Entonces Usai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai, soy más bien amigo del elegido del Señor,
elegido también por este pueblo y por todos los israelitas, así que yo me quedo con ustedes. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al Hijo como antes serví al Padre. Y aquí viene. Absalón le dijo a Ahitofel: pónganse a pensar en lo que debemos. Aquí viene. ¿Qué vamos a hacer? Pónganse a pensar. Porque la conspiración ha iniciado, pero no han derrotado a David. Hay que derrotarlo. Y derrotarlo es matarlo, apartarlo, quitarlo del camino. Ha tomado el trono, pero no es el rey mientras esté David. Mientras David esté vivo, no puede ser verdaderamente el rey. Aunque tenga el trono, porque son cosas distintas. El trono no te da el reinado. Y sigue diciendo: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Y aquí viene Ahitofel, que sabe todo el movimiento del palacio. Acuéstese con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyen a usted se fortalecerán en el poder. Y claro, versículo 23. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma. Es un hombre con gran autoridad. No solamente es la autoridad que tenía, como que fuese la palabra de Dios, sino que se podía a David como la palma en su mano. Él sí sabía cómo derrotarlo. Pero debes tener claro, tu derrota no depende de cómo tus amigos o enemigos te conozcan. No depende de ahí tu derrota. Tu derrota o tu victoria no depende de tanto te conozcan tus enemigos. Tu derrota y tu victoria depende del que te ha llamado. Depende de tu Dios. Depende de Él, que es el plano en que David se va a mover. Desde el principio David se va a vincular a Dios, porque sabe que su futuro no está en la mano de los expertos, sino el Dios que lo llamó. Y sigue diciendo, mire, capítulo 17. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo, dice él, fíjese, él conoce, yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. Este es el consejo de Ahitofel. Este es el consejo del hombre que sabe balancear racionalmente, el hombre que tiene la información adecuada de David, el hombre que sabe cómo se mueve David, por dónde tocarlo y cómo va a reaccionar, por dónde atacar y por dónde va a salir. Él se lo puede. Y claro, en términos racionales, este consejo era el mejor. Si Absalón hubiera seguido este consejo, las cosas para David hubieran sido letales.
Porque lo que él dice es cierto. Él está cansado. Lo conoce. Él está sin ánimo. Y él se va a llenar de miedo. El hombre conoce las condiciones físicas y psicológicas de David. Sabe por dónde llegarle, sabe en qué momento llegarle. Gran consejo. Absalón necesita consolidar el trono, pero tiene que matar a David. Y aquí está el plano del consejero que tiene la información humana necesaria y suficiente para derrotar a David. El texto dice: la propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Hasta aquí la cosa va marchando sólido. La balanza se inclina hacia Absalón. David tiene los días contados. Si Absalón sigue el consejo de Ahitofel, consolida el trono. Pero aquí entra otro plano. El plano que los hombres no pueden manejar. El plano donde los hombres no pueden controlar. El plano que las más altas y preciadas capacidades racionales no pueden llegar. Aquí entra ya el movimiento de Dios, cuando Dios pone en función las cosas a favor de aquellos que deciden su futuro espiritualmente y no racional ni carnalmente. Es cuando ni el enemigo ni tú puedes controlar la situación. David no está en condiciones de poner la balanza a su favor. Los enemigos no pueden controlar los movimientos de Dios. Ni tú ni tus enemigos pueden controlar ese movimiento divino. Y aquí entra el movimiento divino. Pero Absalón dijo: aquí le pica ya algo. Y le dice: llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión. Allí en los cercanos a Absalón, ahí estaba ese que leímos anteriormente, que era amigo de David, versículo 16. En el 16 que lo leímos. Entonces Husai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón. El texto dice amigo de David. Y estaba allí en la corte. 17:6. Cuando llegó Husai, Absalón le preguntó: debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto, sino ¿qué propones tú? Y aquí viene el otro consejo. Esta vez, dice Husai, el plan de Ahitofel no es bueno. Usted conoce bien a su padre y sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues
todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. Mire la lectura que hace Husai, la cual es cierto, pero no en este momento. David está desanimado. Ya leímos que iba llorando subiendo la cuesta de los olivos. David no está con espíritu de guerra. David está desanimado. David está dolido. David está golpeado. Su mismo hijo está conspirando contra él. ¿Qué es para un padre que su hijo se levante contra él? No es un extraño, es su hijo. La psicología de David no está como dice Husai, está como dice Ahitofel. Él está cansado, debilitado, lleno de miedo y sin ánimo. Así está David. El plan que yo propongo, versículo 11, es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba, son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra, no quedará vivo ni él ni sus soldados, y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede ahí ninguna piedra. Dos planes completamente distintos. Dos lecturas completamente diferentes que van a requerir dos decisiones distintas. ¿Cuál es la mejor? Absalón está en el plano racional, valorando qué es el mejor camino para derrotar a su padre. Él está haciendo los pros y los contra, está escuchando a la gente experta. Oye a un consejero, oye a otro consejero, y están valorando la mejor decisión para consolidar la conspiración y que se consume la victoria. Pero no son las mismas opciones. ¿Cómo usted va a decidir cuando tiene dos caminos totalmente distintos para elegir? ¿A partir de qué? ¿De qué decisión? La conclusión, 14. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Y aquí entra el plano espiritual. ¿Y por qué se llegó a ese consenso? ¿Está leyendo o no? Lea pues. ¿Por qué se llega a ese consenso? Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón. ¿Y dónde nace esta decisión divina? En el 15:31. ¿A dónde nace la decisión divina? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en el 15:31? David oró y dijo: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. ¿Dónde se toman las decisiones que te van a beneficiar? Arriba. Absalón
Ha escuchado a gente experta, pero nunca le pidió a Dios. Él está en el plano racional, el plano de los expertos, el plano de los conocedores, pero nunca dobla rodilla. Señor, ¿y cómo va a orar si no está embarcado en un proyecto que es de Dios? ¿Y cómo va a orar si está embarcado en un proyecto que no ha nacido de Dios? Usted puede tener toda la mejor sabiduría, óigame bien, toda la información, toda la capacidad, pero si usted está embarcado en un proyecto contrario a Dios, no le va a servir ni su poder, ni su sabiduría, ni su capacidad. Va a fracasar, aunque se rodee de los mejores consejeros, aunque se rodee de los mejores expertos, aunque se rodee de la gente más idónea, aunque se rodee de la gente que le asegure la victoria, no va a triunfar si se embarcó en algo que no era conforme al corazón de Dios. El rey no se elige por conspiración, el rey se elige por unción. Y el que el Señor había ungido era a David, no a Absalón. Absalón es la pretensión humana de querer llevar al pueblo de Dios con capacidades humanas. David es la propuesta de llevar al pueblo de Dios bajo la dirección de Dios. Por eso dice, esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque fuera el más acertado. Aunque usted lleve la ventaja, hermanito, aunque tenga todo a su favor, si se ha embarcado en un proyecto que no es de Dios, aunque sea el más acertado, usted va a fracasar. Aunque sus enemigos tengan el mejor plan para destruirlo, no van a prosperar contra usted. ¿Está oyendo eso, hermanita? No tenga miedo. Camine con Dios. David no podía hacer nada. Solo le dijo, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Y Dios tomó la oración de David y la contesta. ¿Quién será tu consejero? Él. ¿A quién vas a buscar frente a tus enemigos? A Él. Y aunque tus enemigos lleven toda la ventaja, no te angusties, no te preocupes. Él sabe escuchar tu oración. Y no solo había determinado Dios hacer fracasar los planes de Ahitofel, sino que había determinado llevar a Absalón a la ruina. A la ruina. La ruina es que tu enemigo nunca más se va a levantar. Cuando tú caminas en el plano espiritual y buscas manejar la problemática que te rodea, cuando tú te preocupas, oye bien esto, iglesia, en las luchas que tiene, David tiene un conflicto. Los más cercanos se han sublevado contra él. Su misma familia se ha sublevado contra él. Sus consejeros se han sublevado contra él. ¿Cómo voy a manejar esta crisis? ¿Cómo vas a manejar tus crisis? ¿Cómo vas a manejar las cosas personales, laborales, académicas? Los problemas en tu casa, con tu vecindario,
con tus jefes, con tu compañero de trabajo? ¿Cómo vas a manejar los problemas, las crisis, los desafíos? ¿Cómo vas a manejar las cosas en la casa? Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cómo vas a manejar los momentos de tensión en tu casa? David nos enseña el camino espiritual. David no tiene la capacidad. David sabe que está en desventaja, pero sabe que el que lo llamó sigue siendo su amigo. Entonces Usai, versículo 15, les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, los amigos de David que daban, les mandó a decir: Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado, no vaya a hacer que su majestad y a quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar a la ciudad, una criada estaba encargada de darle la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven lo vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de ahí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo, y la esposa de aquel hombre que vio el pozo esparció trigo y nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón le preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. Adelantémonos. 22. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todo sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Ahí terminó el gran consejero. Frustrado, decepcionado. Todo traidor termina así. Ahorcado terminó este. Como ahorcado terminó Judas, pues. Al ver frustrados los planes. ¿Por qué? Porque eran los planes en el plano pasional. Él estaba decidiendo, Ahitofel estaba decidiendo por los sentimientos que tenía contra David. David había cometido un error, claro. David había cometido algo desastroso, claro. Mandó a matar a Urías. ¿Algo condenable? Por supuesto. Y Ahitofel quedó con un resentimiento, con una incomodidad, que a partir de allí solo estaba maquinando cómo se la iba a desquitar. Y no lo logró. Y cuando ve que sus planes no se llevan a cabo, se frustra, se decepciona y se ahorca. En la vida no puedes ir, hermanito, tomando decisiones con tu corazón enfermo. Y no me refiero a enfermo a la presión que te tomaron ayer allá las hermanas, no.
No me refiero al 200, 120 que andas la presión, hermanito, no, no. Me refiero, no puedes tomar decisiones en el plano carnal de tus impulsos, tus enojos, tus cóleras, tus amarguras, tus resentimientos, porque esos te van a llevar a la destrucción. Toda decisión que tú andes tomando en la vida con el corazón envenenado, solo te van a destruir a ti. El único destruido de tomar decisiones en el plano carnal serás tú. Porque incluso aquellos que quizás te han hecho daño, pero esos lograron arreglar con Dios, como David arregló con Dios. Dios y David ya habían arreglado y Ahitofel seguía envenenado. Dios ya había tomado a David y lo había cubierto con su manto, y David estaba en paz con Dios y le pedía que confunda a Ahitofel. Pero Ahitofel seguía envenenado. Quizás los que te dañaron hasta allá están en paz con Dios y tú sigues envenenado. Y tú sigues con la raíz de amargura. Y tú sigues contaminándote en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus acciones, en tu lectura de esa persona. Y te envenenas. Y envenenas lo que te rodea. Ahitofel es el hombre carnal que tomó una decisión sobre un sentimiento nocivo de querer destruir a David. Absalón es el hombre racional que busca escuchar la mejor propuesta. Y quiero decirles que tanto Ahitofel como Absalón tenían toda la ventaja del mundo. El que estaba en mayor desventaja, el que estaba con las menores capacidades, el que estaba sin las mejores posibilidades, era David. Pero él supo caminar en el plano espiritual. ¿Me está oyendo? Supo moverse en el plano espiritual. ¿Y qué tenemos en el capítulo 17? Pues el relato, como dirá la palabra, de la ruina de Absalón. Y por eso dice más adelante, en todo el capítulo 18, tenemos la muerte de Absalón. David pasó revista a sus tropas, nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados, los dividió en 3 unidades, los envió en batalla, la primera bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai. Allí están sus 3 generales. Vamos a la guerra entonces, y yo voy a ir con ustedes. Pero los soldados le dijeron: no, su majestad, no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros, y aun si la mitad de nosotros mueres, a ellos no les va a importar, pero su majestad vale por 10,000 de nosotros. Así es que mejor que se quede en la ciudad y nos apoye desde la ciudad. Y van a la guerra. Y
versículo 14. No voy a malgastar mi tiempo contigo, dijo Joab. Acto seguido agarró 3 lanzas, fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. 17. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque, y sobre sus cadáveres amontonaron muchísimas piedras. Aquí terminó todo. Un enjambre de propuestas, de decisiones, de opciones. ¿Quién quedó de todo eso de pie? ¿Quién quedó al final de todo esto en el trono? David. ¿No quedó el hombre carnal de Ahitofel? ¿No quedó el hombre racional de Absalón, su hijo? Quedó el más débil, el más frágil, el que menos ventajas tenía. Y siguió en el trono. Tú puedes tener las peores posibilidades, pero si aprendes a moverte en el plano espiritual, los otros que te rodean, no importa quiénes sean, qué tan cercanos o lejanos, extraños o conocidos, amigos, enemigos, familia o extranjeros, no importa. Si tú te mueves en el plano espiritual, no importa quién se levante contra ti, van a terminar ahorcados y en el hoyo. Y tú en el lugar que Dios te ha puesto. ¿Me estás oyendo, iglesia? Pónganse de pie, hermanitos. Padre, en esta maraña de realidades que llamamos vida, necesitamos posicionarnos en la perspectiva espiritual, en disponer mi espíritu y mi existencia con humildad delante de ti, David vivió una de las experiencias más amargas en su vida, fruto de sus decisiones, de sus descuidos, de sus desorientaciones. Pero en ese momento tan frágil y vulnerable, él supo enfrentarlo desde el plano espiritual. Él supo asumirlo desde tu pensamiento, iluminado desde tu mundo. Mientras había a su alrededor personas decidiendo con una ira de destrucción sobre él, con una superioridad destructiva sobre él, como esta mañana están mis hermanos y mis hermanas, quizás rodeados por adversidades que tienen toda la capacidad de destruirlo. Pero yo te digo, iglesia, presenta tu corazón delante de Dios y dile al Señor: no quiero el camino envenenado de Ahitofel. No quiero el camino racional de Absalón. Quiero el camino espiritual de David.
Y a pesar que me encuentre en desventajas, tú destruirás a mis enemigos y vas a restituirme. Pero muévete en el campo espiritual, hermanito. No te aloques. No te desorientes. No te confundas. Muévete en el plano de Dios, que es el que tiene la capacidad de hacer lo que tú no puedes hacer. Para todo propósito, no hay como moverse en el plano de Dios. Espíritu Santo, no nos dejes caer en la locura del corazón, ni en la torpeza de nuestros cálculos, ni en la adoración de nuestras capacidades. Danos un corazón que busque depender siempre de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense.